Y vamos a ver el siguiente tema que comprende la diapositiva. Y trata sobre la calificación de sustantivos y verbos, perdón, la calificación de sustantivos con verbos y adjetivos. O sea, anteriormente nosotros habíamos visto el hecho de cómo un sustantivo puede ser, utilizar un adjetivo justamente para tener una especie de su significado, como para complementarlo, ¿no? ¿Recuerdan la explicación de hace unos meses de cuando vimos los adjetivos e hicimos esta diferencia entre adjetivo descriptivo y adjetivo en función atributiva? ¿Sí? ¿Recuerdan esta diferencia? Más o menos. Más o menos. A ver, les hago un ejemplo, ¿no? Si decimos, konojito wa genki desu. Konojito wa genki desu. Estamos diciendo, esta persona es enérgica, ¿no? Está bien de salud. Pero si no queremos utilizar toda la estructura con la cópula, podríamos simplemente anteponer el adjetivo al sustantivo y decir genki na hito. Ese acto, ¿no? de pasar el adjetivo anteponerlo al sustantivo, estamos transformando su función morfológica, o sea que ya no va a ser un adjetivo descriptivo, sino un adjetivo calificativo, porque se encuentra antes. Y en japonés hay una situación específica con este aspecto, porque como hemos visto, el hecho de que el adjetivo esté antes a veces modifica también la misma estructura del adjetivo, como los adjetivos en na, konojito wa genki desu, y cuando lo anteponemos, genki na hito, aparece ese na. Ahora ya recuerdan un poquito mejor. はい。Sí, ok. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta y que recordemos esta parte, porque es primordial, porque va a regresar de alguna forma en una que otra estructura gramatical que tenemos que ir viendo. Entonces, habíamos visto que los adjetivos tenían esta función atributiva, pero ahora veremos que también las formas cortas de los verbos pueden ser utilizadas para calificar sustantivos, así como lo hacían justamente los adjetivos. En la siguiente frase vemos cómo leyendo un libro por allí, toda esta parte, es utilizada para calificar al sustantivo gakusei. Entonces, tenemos la frase que está aquí en pantalla. No sé quién me podría ayudar a leerla. Yo, sí, sí. Adelante. Ujú. Es Asoko de Hon o Yondeiru Gakusei wa Michiko-san desu. Exacto. Asoko de yondeiru gakusei. Concentrémonos por ahora en esta primera parte. Asoko de yondeiru. Es justamente leyendo un libro por allí. Toda esta estructura que termina con un verbo, asoko de hon o yondeiru, califica al sustantivo gakusei, estudiante. Entonces es como decir, el estudiante que está leyendo un libro por ahí es Michiko. Asoko de hon o yondeiru gakusei wa Michiko-san desu. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poco la explicación? O sea, a lo que va, ¿no? Porque necesitamos entender primero la función para luego poder ver bien todo el resto de detalles. Asoko de hon o yondeiru. Si yo quisiera cambiarlo y decir, no sé, el profesor que está comiendo por allí, ¿cómo quedaría? Tienen allí la estructura, solamente reemplacen verbos y sustantivos.
¿Cómo quedaría el profesor que está comiendo por allí? Es el profesor Yamashita, por ejemplo. Sería Asoko de Ujú, Tabete Iru ujú. Sensei wa Yamashita desu. Yamashita Yamashita-san sensei desu. です。Yamashita sensei. はい。はい。あそこで食べている先生は、o a soco de tabete iru hito wa, podría ser un poquito más correcto así. Yamashita sensei desu. Ese profesor Yamashita. ¿Ok? Entonces, toda esta construcción verbal, toda la que va antes del sustantivo, lo califica. Le otorga esta parte de todo su significado justamente para centrar para ver que en este caso, en el ejemplo de Yamashita, no es solamente el profesor Yamashita el sujeto, sino el profesor Yamashita que al mismo tiempo se encuentra comiendo por allí. Asoko de tabete iru hito wa Yamashita sensei desu. ¿Y desu ka? ¿Se entiende? はい。¿Por qué en el ejemplo de Yamashita Sensei es mejor agregarle hito y en el de Michiko no? Porque para no repetir los sustantivos, no, porque yo en mi frase en español había dicho el profesor que está comiendo por allí es el profesor Yamashita, ¿no? Entonces utilizamos dos veces la palabra profesor. Entonces para cambiarlo, pues la persona que está comiendo por allí es el profesor Yamashita. Simplemente una cuestión de, ¿cómo vamos a llamarlo, no? ¿Cómo se dice? Eh, de estilismo de la frase, ¿no? Para que suene mejor en cuestión, que no se repitan sustantivos, pero no es nada gramatical. そうか、ありがとう。Ahí, bien. En la de mi chico no, porque aquí la frase no repetía Gakse, solamente había uno. ¿Ok? ¿Los demás me pueden dar una señal de que se han comprendido o hay alguna duda, por favor? はい、sí entendí. Ok. Mm. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Adjetivos y verbos que se utilizan como calificativos antes de un sustantivo para indicar este tipo de estructuras un poco distintas, ¿no? Un poco más complejas en japonés. Esto vendría siendo, de cierta forma, una introducción a lo que son las formas relativas, a lo que son las frases relativas en el idioma japonés, que más o menos funcionan así. ¿No? El hecho de transformar toda una frase o una categoría morfológica en otra para poderla utilizar donde allí usualmente habría otro elemento. Por ejemplo, si regresamos a la diapositiva, todo esto que está en el recuadro, Asoko de Hon o Yondeiru, funciona como un adjetivo. Funciona como un adjetivo porque esta posición la ocupa un adjetivo. Cuando habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, un buen estudiante, y gakusei, y va antes, en este caso del sustantivo gakusei, para otorgarle esta propiedad de que es un buen estudiante. ¿Mm? Como la parte de la estructura verbal en este caso funciona como la haría un adjetivo, pues entonces es justamente lo que intento mostrarles, ¿no? O sea, es como otorgarle otra categoría a toda una construcción que no forma parte, que no es del todo la categoría que debería ser utilizada en esa parte de la frase. ¿Ok? Es un poco complejo de entenderlo en primer momento, pero van a ver que poco a poco con los ejercicios seguramente les va a quedar un poco más claro. Por ejemplo, para decir una persona que es interesante, omoshiroi hito. Ujú. Esta es la función normal de los adjetivos, no el hecho de estar antes del sustantivo para calificarlo. También como por ejemplo, kami ga nagai hito, la persona que tiene el cabello largo. Kami ga nagai hito. O la persona que lleva anteojos. Megane o kakete iru hito. Megane o kakete iru hito wa, no sé, Gustavo Sandes. ¿No? La persona que lleva anteojos es mi profesor, por ejemplo, es Gustavo. Neko ga suki na hito, a la persona que le gustan los gatos. ¿Mm?
Neko ga suki na hito. Inu ga kirai hito. Inu ga kirai na hito, perdón. Entonces, podemos utilizar, repito, todas frases con estructuras más complejas y transformarlas como si fueran un adjetivo justamente para calificar a un sustantivo. ¿De acuerdo? はい。Mm, はい。 ok. Vamos a intentar ver eso. Vamos a intentar tenerlo en cuenta. Me gustaría que le hagan una captura, sobre todo a la diapositiva anterior. Por favor. Ah, no, esta es la siguiente. A esta, por favor, a esta y a la anterior, que ahora la pongo. Avísenme, por favor. Y vamos a ver la primera y la explicación. ¿Ya está? はい、先生。 Owarimashita. Ok. Vamos a ver entonces uno que otro ejemplo más por aquí. A ver, ayúdenme con la lectura si es posible. La primera. ¿Quién la lee, por favor? Yo sensei. Ujú, adelante. あそこで写真を撮っている人。Mm, También, bueno, sí, lo de paréntesis. ujú. Hadare Wa, desu dare. wa dare desu ka? Mm. Asoko de shashin no totte iru hito wa dare desu ka? Asoko de shashin no totte iru hito wa dare desu ka? ¿Quién es la persona que está tomando fotografías por allí? Ujú. Vamos con la segunda frase. Lo primero se lee mainichi, esos dos kanji son mainichi. Sería Ujú. Mainichi Undo Suru Hito Genki desu. Hito wa genki Hito desu. wa de Genki Mm. desu. Hai. そうですね。毎日運動する人は元気です。No, las personas que hacen ejercicio todos los días son saludables o están saludables. Ujú. 毎日運動する人. Ok. Hito es el sustantivo, pero toda esta estructura es la que lo califica. Ok. Vamos a ver la número 3. よう、先生。 Dozo. ただこを吸わない人。 Mm. が好きです。 Mm. タバコを吸わない人が好きです。Tabaco suwanai hito. Las personas que no fuman. Ga suki desu. Me gustan. Entonces, tabaco suwanai hito ga suki desu. Me gustan o me encuentro bien o prefiero a las personas que no fuman, ¿no? De acuerdo a lo que está escrito aquí. Recuerden que la negación en estas estructuras está en la parte antes que califica el sustantivo. ¿Vale?はい。 Hai. Ok. Vamos con la última frase de ejemplo.
A ver, ¿quién la lee? Mm, A ver, Yo, sí. adelante, gracias. Bueno, a ver si alcanzó a ver bien hasta abajo. A ver, esperen, si quieren puedo ponerlo más grande, ¿eh? O sea, puedo hacer zoom en esa parte, a ver, chutamate. Mm. Hi. No sé si ahora se ve un poquito mejor. Hi, arigato. Y, Kyon- Kyonen Kekonshita Tomodachi Kara Tegami ga Kimashita. Hai, arigato. Kyonen kekkon shita tomodachi kara tegami ga kimashita. ¿No? ¿Cuál es la estructura que califica? Kyonen kekkon shita tomodachi. ¿No? Mi amigo o mi amiga que se casó el año pasado, kara tegami ga kimashita. ¿El kara qué cosa significaba? Cuando habíamos visto kara y made. No me acuerdo bien, Sensei, pero no era para indicar una razón. También. Ujú. En este caso, el kara aquí está para indicar no una razón, sino una, ¿cómo se dice en español? Un punto de partida de algo. Recuerden cuando vimos el kara y el made, ¿no? Cuando los vimos a ellos juntos, cuando decíamos eki kara y ema de arukimasu, ¿no? Camino desde la estación hasta mi casa. Entonces aquí en esta estructura, en esta frase, dice Kyonen kekkon shita tomodachi kara tegami ga kimashita. Es como decir, ¿no? Recibí una carta de mi amigo o mi amiga que se casó el año pasado. Cara, no, en este caso sería de, o no podríamos traducir esto en español con desde, pero el sentido es ese, ¿no? Que esa persona, que es ese amigo que se casó el año pasado, pues le envió una carta. ¿Ok? Hi. Como utiliza el verbo kuru, la traducción más correcta sería llegó, ¿no? Llegó una carta de mi amigo o mi amiga que se casó el año pasado. ¿Sí está claro? Hi. Ay, Ay, Minasan, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en comentarme. Ahora, vamos a ver en los minutos que nos quedan em, cómo vamos a transformar estas frases, es más, cómo vamos a crear estas frases respondiendo a las preguntas. Por ejemplo, si nos hablan de Tanaka-san, ¿ok? Nos dicen, Tanaka-san wa dono hito desu ka? Tanaka-san wa dono hito desu ka? ¿Qué quiere decir la pregunta? Dono hito es como qué tipo de persona, ¿no? Dono hito desu ka? ¿Qué tipo de persona es eh, en el sentido de, ¿cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra. En el sentido de cómo lo identifico, ¿no? O sea, ¿cuál es Tanaka-san? Y habría que describir diciendo alguna característica o lo que está haciendo. Por ejemplo, para responder a la pregunta sobre Tanaka, decimos, Megane o kaketeiru hito desu. Es la persona que lleva anteojos. ¿No? Tanaka. Entonces, ¿cuál es en la imagen? ¿Dónde lo ubicamos?
La que está sentada sobre la manta del lado izquierdo. Exacto. Ella, ¿no? Tanaka-san desu ne. Hai. Entonces, aquí es lo importante, ¿no? La pregunta va a ser lo mismo, por ejemplo, en el caso de Nakamura-san. Nakamura-san wa dono hito desu ka? Primero, claramente hay que ver los nombres de cada uno, justamente para darnos cuenta de esto, ¿no? Para luego poder describir. Por ejemplo, Nakamura. ¿Ya hemos ubicado dónde está Nakamura? Hai. Entonces, ¿cómo describimos? ¿Cómo respondemos a Nakamura-san wa dono hito desu ka? Podría ser Tabete Hiruhito desu. Nakamura-san wa tabete iru hito desu. Hai. O tabete iru hito wa Nakamura-san desu. ¿Y desu ka? ¿Y desu? 2番. Vamos a preguntar ahora de Yamaguchi-san, ¿no? Yamaguchi-san wa dono hito desu ka? Mm, ¿Qué está haciendo Yamaguchi-san? ¿Está bebiendo? ¿Cómo describimos esto? Nondeiru hito desu. Hai. Nonde iru hito desu. ¿No? Es quien está viviendo. Él es Yamaguchi. Hai. ¿Sí se entiende entonces el ejercicio? Hai. A ver, vamos a intentar hacer la número 3. Nomura-san wa dono hito desu ka? Nomura-san wa dono hito desu ka? ¿Qué está haciendo Nomura-san? Podría ser Nomura-san wa to Onahito desu. Mm, no entendí. Onna hito. Con una mujer. ちょっと待ってね。Nomura-san. Nomura. Hai, hai. うん。何をしてますか Nomura-san. ¿Qué está haciendo? Está como observando, es que no sé si observando o escuchando la, como la música de la persona que está tocando la guitarra. Ay, mira-san. Nomura-san. Creo que tienen que identificar bien quién es. Hai. Está dormido, ¿no? Hai, so desu ne. ¿Cómo decimos entonces?
Nemu iru hito desu. Atentos. Forma en te iru es primero tomando la forma en te y luego añadiendo iru al verbo. ¿Cómo es la forma en te del verbo nomu? Nonde iru hito. Nonde iru hito. Hai, so desu ne. Nonde iru hito. ¿Sí desu ka? Hai. Hai. Mm, hai. Bien, a ver, las otras tres quedan para la clase del día lunes, ¿vale? El día lunes me traen las otras tres y luego intentamos hacer uno que otro ejercicio adicional para fijar bien esta parte que me interesa mucho, que quede que quede bastante claro, ¿ok? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda por ahora. Yeah. Bien, Hai, minasan, yo les agradezco por haberse conectado y que tengan un muy bonito fin de semana y nos vemos el día lunes, ¿vale? Arigato, sensei. Arigato, minasan, Arigato, mata raishu. matane. Mata raishu.